Ezequiel Montes siempre había sido un periodista obstinado, de esos que no se conformaban con repetir comunicados oficiales, ni con publicar notas superficiales. Desde joven había cultivado una obsesión peligrosa: desenterrar secretos que nadie más se atrevía a tocar. Fue esa manía la que lo llevó a convertirse en un nombre incómodo en los periódicos regionales del norte de España. Corría el año 1983, y la sombra de la corrupción y del contrabando teñía cada puerto y cada carretera secundaria. La llamada transición democrática había traído cambios, sí, pero también había permitido que ciertos grupos prosperaran en la oscuridad. Eran los años de la heroína, del dinero fácil, del silencio comprado a golpe de miedo. Una mañana, Ezequiel encontró un sobre amarillento en su buzón, sin remitente. Lo extraño no era tanto el anonimato. Los periodistas recibían montones de cartas así, sino la caligrafía. Letras grandes, desiguales, casi infantiles, escritas con una tinta roja que parecía desbordarse en cada palabra. Al abrirlo, el mensaje era breve y perturbador. No sigas preguntando por la hermandad de las sombras. Olvida lo que escuchaste en la taberna. Ellos todavía vigilan. Ellos nunca se fueron. Ezequiel leyó esas frases una y otra vez. El nombre no le era desconocido. Semanas antes, mientras investigaba un caso de contrabando de armas en la frontera con Francia, un viejo pescador, entre copas de orujo, le había susurrado aquella palabra prohibida: hermandad. El hombre había palidecido después de pronunciarla, como si temiera que incluso las paredes lo delataran. Ezequiel sonrió con ironía. Era consciente de que las amenazas veladas formaban parte del juego. Pero había algo en ese papel que lo inquietaba más que de costumbre: la tinta, que al tocarla dejaba un leve olor metálico, semejante al de la sangre seca. Durante días, otras cartas comenzaron a llegar. Algunas con símbolos extraños dibujados en los márgenes, triángulos entrelazados, círculos con cruces invertidas, y un emblema que no logró identificar, semejante a un ojo rodeado de espinas. Cada mensaje repetía la advertencia: aléjate, periodista. No remuevas lo que duerme. Lejos de asustarse, Ezequiel sintió la chispa de la obsesión. Empezó a revisar archivos olvidados, viejos periódicos de los años 70. Encontró notas marginales sobre asesinatos no resueltos, desapariciones ligadas a contrabandistas y rumores de reuniones secretas en una finca abandonada cerca de los montes de Galicia. Esa finca tenía un nombre que se repetía como un eco prohibido: Aldemora. Según los reportes, la finca había pertenecido a un empresario vinícola arruinado en circunstancias turbias. Después, nadie quiso comprarla. Los vecinos aseguraban que allí se habían escuchado disparos, cánticos extraños y que más de una vez vieron coches negros estacionados de madrugada. Algunos hablaban de mafiosos italianos, otros de rituales satánicos. Una noche, mientras Ezequiel ordenaba sus recortes en el escritorio, escuchó un golpe seco en la ventana de su apartamento. Al asomarse, no vio a nadie, solo un sobrepegado al vidrio con cinta adhesiva. El corazón le dio un vuelco. Dentro encontró un recorte de periódico amarillento con la foto de 3 hombres de traje, reunidos en una comida. Las caras estaban tachadas con tinta roja. Debajo, escrito a mano: todos ellos cayeron. Tú serás el próximo si sigues. El periodista cerró los ojos un instante. Sentía el pulso acelerado, pero también una claridad férrea. Tenía que ir a Aldemora. Si la hermandad existía, si de verdad seguían activos en 1983, esa finca sería la clave. Esa misma madrugada preparó una libreta, una grabadora de casete, su cámara fotográfica y un paquete de cigarrillos. Condujo su Renault destartalado hacia el norte, siguiendo carreteras serpenteantes envueltas en niebla. El rumor del motor se mezclaba con un presentimiento sofocante, que alguien lo seguía a distancia. Cuando, tras 2 horas, divisó el camino de tierra que conducía a la finca, comprendió que había cruzado un umbral invisible. Delante de él, apenas iluminada por la luna, se levantaba la silueta de la mansión Aldemora: ventanas tapiadas, muros ennegrecidos por el tiempo y un portón oxidado cubierto de enredaderas. Ezequiel aparcó a varios metros, apagó el motor, se quedó mirando aquella sombra inmensa. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Sabía que la hermandad de las sombras había dejado allí su huella. Y que, quizá, todavía lo esperaban. El silencio era tan espeso que casi podía escucharse a sí mismo respirar. Entonces, en el aire húmedo de la madrugada, resonó un sonido que lo heló por completo. El chirrido lento de un portón abriéndose por sí solo. La finca lo estaba invitando a entrar. El chirrido del portón todavía resonaba en los oídos de Ezequiel. El hierro oxidado se había movido como si manos invisibles lo empujaran desde dentro. No había viento esa noche. No había razón para que los goznes se abrieran solos. Encendió un cigarrillo con dedos temblorosos y exhaló el humo como si fuera un conjuro para ahuyentar la inquietud. «Si quieren asustarme, lo están consiguiendo», murmuró en voz baja, aunque sabía que aquello no iba a detenerlo. Empujó el portón y entró en el sendero cubierto de hojas secas. Cada paso crujía como un eco demasiado alto en aquel silencio absoluto. A ambos lados, los árboles formaban un pasillo oscuro que desembocaba en la casa. El aire tenía un olor metálico, mezcla de óxido, humedad y algo más difícil de describir, como carne vieja, como un rastro de sangre seca que impregnaba la tierra. La finca Aldemora se alzaba ante él como un cadáver gigantesco. Las paredes desconchadas revelaban ladrillos roídos, las ventanas tapiadas parecían párpados clausurados. En lo alto, una veleta torcida giraba sin viento, emitiendo un gemido bajo. Sacó su cámara y tomó varias fotografías del exterior. El flash iluminó por un instante la fachada, y en ese instante Ezequiel juró ver sombras que se movían en las ventanas tapiadas, figuras fugaces que desaparecían con la luz. Se obligó a pensar que era un efecto óptico, un juego de nervios, pero en el fondo supo que había visto algo real. Empujó la puerta principal, que cedió con un crujido, como si hubiera estado esperando ser abierta. Dentro, la oscuridad era total. Encendió una linterna pequeña. El haz amarillo iluminó un pasillo largo con paredes cubiertas de moho y símbolos pintados en negro. Ezequiel se detuvo en seco. Reconocía esos símbolos. Había visto los mismos en los márgenes de las cartas anónimas, triángulos entrelazados, círculos con cruces invertidas, y aquel ojo rodeado de espinas que lo observaba desde cada rincón. El corazón le golpeaba fuerte en el pecho. Grabó una nota en su casete. Entrada principal, finca Aldemora. Símbolos repetidos. Coinciden con las cartas. Aquí estuvo la hermandad, sin duda. El aire dentro de la casa era denso, cargado de polvo y un hedor dulzón que recordaba al de los cadáveres olvidados. Avanzó con pasos lentos, pasando por habitaciones destruidas, muebles cubiertos con sábanas podridas, botellas vacías en el suelo, velas consumidas hasta la base. En el salón principal halló algo más inquietante. Una mesa larga con restos de cera derretida y marcas de cuchillos sobre la madera. Alguien había realizado rituales allí. De eso no cabía duda. La linterna iluminó una serie de objetos oxidados. Esposas, cadenas cortas sujetas a las patas de la mesa. Tragó saliva con dificultad. La finca no era solo un lugar de reunión. Había sido un escenario de violencia. De repente, un ruido metálico retumbó en el piso superior. Un golpe fuerte, como si alguien arrastrara un objeto pesado. Ezequiel levantó la linterna hacia la escalera y vio polvo cayendo del techo. «¿Quién anda ahí?», preguntó, con una valentía impostada que se quebraba en su garganta. Silencio. Avanzó lentamente hacia la escalera. Cada peldaño crujía bajo su peso, y con cada paso sentía que un par de ojos invisibles lo acompañaban. Cuando llegó al segundo piso, el aire estaba aún más frío. Allí encontró un pasillo con varias puertas entreabiertas. Empujó la primera y descubrió lo que parecía una habitación de vigilancia, paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro clavadas con chinchetas. Eran imágenes borrosas de coches, de rostros en tabernas, de hombres de traje estrechándose la mano. Algunas de las fotos estaban tachadas con una X roja. Entre ellas, Ezequiel reconoció algo que lo paralizó. Una foto suya, tomada desde lejos, en la terraza de un café donde solía escribir. Sintió un frío súbito en la nuca. Alguien lo había estado vigilando desde hacía semanas, quizá meses. Corrió la mirada por la habitación y descubrió una mesa cubierta de recortes de periódicos. Todos hablaban de asesinatos no resueltos, de desaparecidos,
de cargamentos incautados. Sobre ellos, en tinta negra, aparecía escrita la misma palabra: castigo. De pronto, otro golpe seco retumbó, esta vez proveniente del final del pasillo. La linterna tembló en su mano. Caminó con cautela, sintiendo que el aire se espesaba más y más. La última puerta estaba cerrada con un candado oxidado. Pero lo extraño no era eso, sino que debajo de la puerta salía una línea delgada de luz roja, como si alguien estuviera dentro, iluminando la habitación con fuego o velas rojas. Ezequiel se acercó, agachándose para mirar por la rendija. Pero en ese instante escuchó un murmullo. No era un ruido cualquiera. Era una voz baja, gutural, repitiendo palabras en un idioma que no reconocía. Sintió que la piel se le erizaba por completo. Y en medio de ese murmullo, la voz pareció pronunciar su nombre. Ezequiel. El periodista dio un salto hacia atrás, casi dejando caer la linterna. ¿Cómo podían saber su nombre? La luz roja se apagó de golpe. El pasillo quedó en silencio absoluto. Solo entonces comprendió algo. La finca no estaba abandonada. El silencio era tan espeso que cada respiración de Ezequiel sonaba como un rugido dentro de la finca. La linterna temblaba en su mano, lanzando destellos que hacían bailar las sombras sobre las paredes húmedas. La puerta con el candado oxidado seguía cerrada, pero la luz roja había desaparecido como si nunca hubiese existido. El periodista intentó convencerse de que todo era producto de la tensión, de la sugestión, de las historias que había leído sobre aquel lugar. Pero lo que acababa de escuchar, esa voz pronunciando su nombre, era demasiado real. Se obligó a registrar el momento en su grabadora. Había luz. Una voz. Me llamó por mi nombre. No puedo explicarlo. O alguien me sigue, o esto es algo más. Guardó el aparato y avanzó por el pasillo. El aire se volvió más pesado, como si cada paso lo hundiera en un túnel invisible. Entonces empezó. Primero un murmullo lejano, apenas perceptible. Después, otro. Y otro. Voces susurrando desde las paredes, como si cientos de bocas ocultas hablaran al unísono. Ezequiel se detuvo en seco, tragando saliva. La linterna parpadeó, iluminando fugazmente palabras escritas en las paredes con lo que parecía tiza blanca. No mires atrás. El periodista sintió que la sangre se le helaba. La escritura parecía reciente. Aceleró el paso, sin mirar por encima del hombro, pero las voces lo seguían. Decían frases entrecortadas, incomprensibles, mezcladas con sollozos, con carcajadas ahogadas. Algunas repetían castigo, 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 mientras otras lo llamaban por su nombre con un tono casi infantil. Al final del pasillo, una puerta de madera entreabierta dejaba escapar un olor nauseabundo. Empujó la hoja y la linterna reveló una habitación más amplia que las anteriores. Era la antigua capilla de la finca. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, pintados con algo oscuro y reseco que prefería no identificar. El altar estaba invertido, y sobre él había restos de velas negras consumidas. En el suelo, alrededor de un círculo trazado con sal, se encontraban objetos extraños, muñecos de trapo atravesados con clavos, fotografías rotas, dientes humanos cuidadosamente alineados. Ezequiel sintió un nudo en el estómago. Pero lo que lo hizo retroceder no fueron los objetos, sino el eco de pasos que resonó a su espalda. Giró de golpe la linterna hacia el pasillo. Nadie. Las voces regresaron, más claras, como si todas se hubieran concentrado en aquel lugar. Y entonces escuchó la misma voz que antes, pero esta vez no era un susurro. Era un grito ahogado, justo detrás de él. Ezequiel. El periodista lanzó un salto instintivo hacia el círculo de sal, como si ese espacio pudiera protegerlo. La linterna cayó al suelo, girando y proyectando sombras deformes por toda la capilla. Por un instante, vio algo. Una figura alta, cubierta con un velo oscuro, parada en la entrada. No tenía rostro visible, solo un vacío que se movía como humo dentro de la tela. Ezequiel retrocedió, tropezando con el altar. La figura permanecía inmóvil, pero el aire vibraba como si su sola presencia alterara la realidad. Entonces, el periodista notó un detalle escalofriante. En la pared, detrás de la figura, colgaba una serie de fotografías clavadas con clavos oxidados. Se acercó la linterna a los ojos para enfocar,
y lo que vio lo paralizó. Las fotos eran de personas muertas, rostros irreconocibles por la tortura, cuerpos amarrados a sillas, todos con la misma fecha escrita debajo, 1984. Y entre ellas, una última fotografía, la suya, tomada hacía apenas unos días. La figura dio un paso adelante. El suelo tembló. Ezequiel recogió la linterna, salió corriendo del lugar sin mirar atrás, aunque las voces lo perseguían con más fuerza. Bajó la escalera a trompicones, con la sensación de que esa presencia lo seguía de cerca. Llegó al vestíbulo y se detuvo solo para recuperar aire. El silencio volvió de golpe. El eco de los susurros se apagó como una radio rota. Pero el periodista sabía que algo había cambiado. Desde aquel instante, la finca ya no era solo un escenario de investigación. Era una trampa. Y él había caído en ella. El corazón de Ezequiel latía como un tambor de guerra. Había escapado de la capilla, pero la sensación de ser observado seguía pegada a su piel como una segunda sombra. Caminó con pasos torpes hacia el vestíbulo, donde el aire era un poco menos opresivo, aunque igual de denso. Sacó la grabadora y murmuró: «He visto algo. No sé si humano o no. Había fotos, cuerpos, y la mía. La mía también estaba allí. No entiendo cómo ni quién pudo ponerla». Mientras hablaba, notó algo extraño en su brazo izquierdo. Se subió la manga de la camisa, y allí, sobre la piel, descubrió una marca rojiza, como si hubiese sido quemada o trazada con hierro al rojo vivo. El símbolo era circular, con líneas que se cruzaban en forma de estrella torcida. El periodista tragó saliva. La marca no dolía, pero ardía de manera intermitente, como si tuviera un pulso propio. Cada vez que el ardor aumentaba, escuchaba un susurro en su cabeza: «No escaparás». Intentó calmarse. Tal vez lo había arañado algo en la huida, pensó, aunque en el fondo sabía que no era así. Aquella marca tenía una intención, un significado que escapaba a su comprensión. Buscando distracción, encendió otra linterna, más pequeña, de repuesto, y exploró una nueva zona de la finca. Los pasillos parecían interminables, como si la arquitectura se plegara sobre sí misma. Había puertas que daban a habitaciones en ruinas, una cocina cubierta de hollín, un comedor con sillas apiladas como si alguien hubiese huido con prisa, un dormitorio con un crucifijo invertido clavado en la pared. En cada estancia, las paredes estaban manchadas con lo que parecía sangre reseca. Algunas manchas formaban palabras apenas legibles. «Paga, nunca olvides, somos los que quedamos». Ezequiel respiraba rápido, pero siguió adelante, porque algo en su interior lo empujaba. Una mezcla de miedo y obsesión periodística lo mantenía en pie. Necesitaba entender qué había pasado en aquel lugar. Al girar hacia otro corredor, escuchó un sonido metálico, el arrastre de una cadena contra el suelo. La linterna tembló en su mano. El ruido se repetía, cada vez más cerca, acompañado de un jadeo profundo, animal. El periodista apagó la luz de golpe, conteniendo la respiración. La oscuridad lo envolvió por completo. El sonido de la cadena pasó a escasos metros, lento, arrastrado. Y después, un golpe seco contra la pared. Cuando por fin se atrevió a encender la linterna, el pasillo estaba vacío. Solo un rastro de humedad en el suelo, como si alguien hubiera pasado dejando huellas que se desvanecían. Ezequiel avanzó con cautela y llegó a una puerta doble que parecía llevar a los sótanos. La madera estaba astillada, como si alguien la hubiese arañado con furia. Con esfuerzo, empujó y entró. El olor a moho y a hierro oxidado lo golpeó. Las escaleras descendían en espiral, cada peldaño crujía como si se fuera a romper. Al llegar abajo, encontró un pasillo aún más estrecho y bajo, iluminado por destellos rojos que no tenían explicación lógica. En las paredes, marcas iguales a la que él llevaba en el brazo estaban talladas una y otra vez. Algunas parecían recientes, como si aún sangraran. De repente, la linterna iluminó algo en el suelo. Un libro abierto, empapado en un líquido oscuro. Las páginas estaban llenas de nombres tachados con rabia. El último de la lista lo hizo retroceder de un salto: Ezequiel Torres. El periodista sintió un mareo. La finca no solo lo conocía, sino que lo había estado esperando.
El aire se volvió pesado y el susurro en su cabeza regresó, más fuerte que nunca. Esta vez no era una advertencia. Era una orden. Quédate con nosotros. Ezequiel intentó correr hacia las escaleras, pero al dar el primer paso escuchó el chirrido de cadenas detrás de él. No se atrevió a girar. El ardor de la marca en su brazo se volvió insoportable, como si quemara desde dentro. Sabía que, aunque lograra salir, ya llevaba parte de la finca tatuada en su piel. Ezequiel apretaba los dientes mientras el ardor de la marca lo consumía. El eco de las cadenas resonaba en el pasillo subterráneo, acompañando cada latido de su corazón. No quería mirar atrás, pero la presión en el aire se volvía insoportable, como si algo invisible lo empujara a hacerlo. Finalmente, giró la cabeza. En la penumbra, apenas iluminada por su linterna temblorosa, vio una silueta encorvada. Era alta, desproporcionada, con los brazos largos y cadenas que colgaban de sus muñecas. El rostro permanecía oculto en la sombra, pero sus ojos brillaban con un resplandor rojizo. El guardián arrastraba los eslabones por el suelo, y cada golpe metálico reverberaba como un trueno en las paredes húmedas del sótano. Ezequiel dio un paso atrás, intentando no hacer ruido. Pero el ser ya sabía que estaba allí. «No puedes huir», gruñó una voz grave, más cercana a un rugido que a palabras humanas. El periodista sintió que las piernas le fallaban. Apretó la linterna como si fuese un arma y corrió hacia otro pasillo lateral. La finca parecía transformarse a medida que avanzaba. Las paredes se estrechaban, el techo se inclinaba, y los símbolos tallados en la piedra parecían brillar con vida propia. El guardián lo seguía. Las cadenas chocaban contra las paredes, provocando chispas. Cada paso del monstruo hacía temblar el suelo. Ezequiel tropezó y cayó de bruces, pero al levantar la vista descubrió algo inesperado. Una puerta metálica semiabierta. Parecía una antigua sala de almacenamiento. Con un último esfuerzo, se arrastró hacia ella y entró, cerrándola tras de sí. Dentro reinaba un silencio sofocante. El olor a humedad y podredumbre lo hizo toser. Alumbró con la linterna y vio estanterías cubiertas de objetos antiguos, frascos con líquidos oscuros, máscaras rituales, armas oxidadas. En una mesa central descansaba un objeto que le heló la sangre. Un altar portátil, manchado con lo que parecía sangre reseca. Encima, había un cuaderno de cuero. Con manos temblorosas, Ezequiel lo abrió. Las páginas estaban llenas de símbolos similares a la marca de su brazo, acompañados de anotaciones en castellano antiguo mezcladas con latín. Una frase se repetía en varias páginas. La sangre del iniciado une la vida y la muerte. Nadie escapa a la hermandad. El periodista cerró los ojos, sintiendo un vértigo insoportable. Todo parecía indicar que aquellos rituales no eran simples supersticiones de mafiosos, sino pactos oscuros sellados con víctimas. De pronto, un golpe atronador sacudió la puerta metálica. El guardián había encontrado su escondite. Las cadenas se deslizaron por la rendija y empezaron a golpear el interior de la sala. Ezequiel retrocedió, buscando desesperado otra salida. Y entonces la encontró. Una rejilla de ventilación en la esquina, medio suelta. La pateó hasta abrirla y se arrastró dentro, mientras el guardián derribaba la puerta con un rugido que hizo vibrar toda la estancia. El pasillo del conducto era estrecho, oscuro y húmedo. Apenas podía respirar. Atrás, las cadenas se introducían en la rejilla, arañando el metal. El periodista avanzó como pudo, sintiendo el hierro rozar sus pies. Tras lo que parecieron horas, logró salir del conducto y cayó en otra sala subterránea. El lugar estaba lleno de ataúdes alineados contra las paredes. Algunos estaban abiertos, mostrando huesos amarillentos y telas desgarradas. Otros permanecían sellados, con símbolos pintados en rojo. Ezequiel se puso de pie, aturdido. El silencio era absoluto, hasta que una de las tapas de los ataúdes se movió sola, como si algo desde dentro intentara abrirla. El periodista retrocedió con el corazón en la garganta. El eco de las cadenas volvió a escucharse en los pasillos cercanos. El guardián lo estaba cazando. Y ahora no estaba solo. El aire en la sala de ataúdes estaba cargado de polvo y un hedor insoportable a carne descompuesta. Ezequiel apenas podía respirar mientras observaba cómo las tapas de varios féretros se movían lentamente,
como si algo dentro de ellos despertara tras un sueño demasiado largo. No, esto no puede estar pasando, susurró, aunque su propia voz se le antojó ajena. El rechinar de la madera al abrirse retumbó en la cámara, y un frío antinatural descendió sobre él. Uno de los ataúdes cedió por completo, y de su interior cayó un esqueleto vestido con un traje antiguo, cubierto de polvo y jirones. Lo que heló a Ezequiel no fue la caída del cadáver, sino que los ojos vacíos del cráneo parecían brillar débilmente con un resplandor rojo, igual que los del guardián. De repente, las cadenas resonaron en el pasillo. El monstruo se acercaba. El periodista buscó a tientas una salida y descubrió un arco de piedra medio oculto tras los ataúdes. Corrió hacia allí, pero justo antes de entrar escuchó algo. Un murmullo coral, voces múltiples, profundas, que parecían salir de los ataúdes cerrados. El pacto se renueva. Sangre por silencio. Vida por poder. Ezequiel se estremeció. Las palabras lo envolvían, y por un instante, la marca en su brazo volvió a arder con más intensidad. El periodista comprendió que aquel lugar no era solo un refugio de la hermandad, era el corazón de sus rituales. Se internó por el arco de piedra y descendió por un pasillo aún más antiguo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con sangre seca y trozos de velas negras derretidas. Al final, llegó a una cámara circular iluminada por un resplandor rojizo que no parecía provenir de ninguna fuente lógica. En el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba un libro enorme, encadenado con hierro oxidado. A su alrededor había restos de huesos humanos formando un círculo. Ezequiel se acercó con cautela, aunque algo en su interior lo empujaba hacia el libro. No sabía si era curiosidad periodística o la influencia de la finca misma. Con manos temblorosas tocó las cadenas que lo envolvían. Al hacerlo, un rugido retumbó en toda la cámara. El guardián había llegado. Su silueta llenó el umbral, con los ojos rojos brillando como brasas. «Ese libro no es tuyo», tronó la voz del ser, reverberando como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. Ezequiel retrocedió, pero entonces los ataúdes del pasillo empezaron a abrirse uno tras otro. Decenas de esqueletos, vestidos como mafiosos de otra época, se arrastraban hacia la cámara, rodeando al periodista. Todos tenían las mismas marcas talladas en los huesos que él llevaba en el brazo. El guardián levantó las cadenas, que parecían alargarse y cobrar vida. «El pacto sigue en pie. Tú eres el elegido», dijo, y los susurros en la cabeza de Ezequiel se volvieron insoportables. El periodista gritó, en un acto desesperado. Tiró de las cadenas del libro con todas sus fuerzas. El hierro oxidado cedió y el volumen cayó abierto al suelo, liberando una ráfaga de aire frío que apagó todas las luces de la sala. El silencio fue absoluto. Ezequiel, jadeando en la oscuridad, sintió que algo se había liberado, algo aún peor que el guardián y los muertos. Y en ese instante, una nueva voz retumbó en su mente. No era un susurro, era un grito que lo atravesaba todo. «El pacto ha sido roto». La tierra tembló. Los ataúdes se hicieron añicos. Y el guardián, por primera vez, retrocedió. El suelo vibraba bajo los pies de Ezequiel, como si un terremoto silencioso hubiera despertado en las entrañas de la tierra. Las paredes de la cámara circular comenzaron a agrietarse, dejando escapar destellos rojos y un humo espeso con olor a azufre. El periodista se apoyó contra la pared, tratando de mantener el equilibrio, mientras el guardián rugía con furia. El monstruo agitó sus cadenas, que se estrellaron contra el suelo levantando chispas, pero en lugar de avanzar contra Ezequiel, retrocedió lentamente. Por primera vez, parecía tener miedo. Los esqueletos que se habían levantado de los ataúdes se detuvieron, tambaleantes, como marionetas sin hilos. El brillo rojizo en sus cuencas se apagaba uno por uno. Ezequiel, jadeando, levantó el libro abierto que había liberado. Sus páginas se movían solas, como si el viento invisible las recorriera. En letras negras y gruesas, apareció un nuevo texto que no estaba allí antes. «El precio de romper el pacto es pagar con la propia alma». «No, no puede ser», murmuró, pero al mirar su brazo vio que la marca había cambiado. Ya no era solo un símbolo, ahora parecía un sello abierto, con las líneas extendiéndose hacia su pecho,
como raíces negras que trepaban bajo su piel. El temblor cesó de golpe, dejando un silencio absoluto. Y en ese silencio, una carcajada profunda resonó en la cámara. No provenía del guardián, ni de los esqueletos, ni siquiera del libro. Venía de todas partes a la vez. «Has roto lo que no debías, forastero», tronó la voz, grave y burlona. «La hermandad no perdona». Ezequiel giró sobre sí mismo, intentando encontrar el origen. Pero el aire se volvió denso, casi líquido. De las grietas en el suelo comenzaron a surgir figuras oscuras, humanoides, pero formadas por humo negro que ardía en sus bordes. No tenían rostro, solo bocas abiertas en un grito eterno. El guardián lanzó un rugido y trató de enfrentarlas, golpeándolas con sus cadenas, pero las sombras se multiplicaban. Rodearon al monstruo, devorando su luz rojiza hasta hacerlo desaparecer en un torbellino de humo. El periodista, temblando, comprendió que lo que había liberado era más antiguo y poderoso que cualquier pacto de la hermandad. Aquellas sombras eran los verdaderos amos de la finca, los que habían otorgado poder a los mafiosos a cambio de sacrificios. Y ahora, estaban libres. Una de las figuras se deslizó hacia él, atravesando el suelo como niebla densa. Su boca se abrió en un gesto imposible y habló con una voz que le desgarró los oídos. «Tú has roto el sello. Tú serás nuestro vínculo». Ezequiel intentó huir, pero el humo lo rodeó. Sintió como las raíces negras en su piel ardían, extendiéndose por todo su cuerpo. El libro en sus manos se deshizo en cenizas, como si ya hubiese cumplido su propósito. De pronto, se encontró de rodillas, incapaz de respirar. En su mente aparecieron imágenes fugaces, rituales de la hermandad, hombres encapuchados sacrificando víctimas, pactos firmados con sangre. Finalmente, su propio rostro, marcado con los mismos símbolos de los mafiosos muertos. El periodista gritó, pero su voz fue ahogada por el eco de la risa de las sombras. La finca ya no lo dejaba escapar. El silencio de la finca era absoluto. Ni los grillos se atrevían a cantar, ni el viento a mover los árboles. Solo el eco de una respiración pesada resonaba en las paredes derruidas. Ezequiel abrió los ojos lentamente. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que las sombras lo habían rodeado. El aire olía a ceniza y humedad, y en su pecho sentía un peso insoportable. Se incorporó con dificultad y vio sus brazos. Las venas negras ya habían cubierto toda su piel, dibujando símbolos extraños que se movían, como si estuvieran vivos. Ya no era solo un periodista. Algo dentro de él había cambiado. Algo lo observaba desde su propio interior. Al mirar alrededor, la cámara estaba vacía. Los ataúdes, los huesos, el guardián, todo había desaparecido. Solo quedaba el suelo agrietado, con humo saliendo de las fisuras. Ezequiel intentó buscar su grabadora, y para su sorpresa, la encontró intacta junto a él. La tomó con manos temblorosas y la encendió. Su voz quebrada comenzó a narrar. Este es el último testimonio de Ezequiel Salvatierra. Si alguien escucha esto, que sepa que la finca no está vacía, que lo que los mafiosos adoraban sigue aquí. Y ahora, me tienen a mí. El aparato captó un ruido de fondo, un susurro múltiple, como cientos de voces hablando al mismo tiempo. El periodista tragó saliva, pero siguió grabando. Ellos me mostraron todo. La hermandad, sus crímenes, sus pactos. No era superstición. No eran simples rituales. Ellos abrieron una puerta. Y yo la he vuelto a abrir. De pronto, un crujido recorrió las paredes. La finca entera pareció gemir, como si respirara. Del suelo emergieron las sombras de nuevo, deslizándose como líquido oscuro. Ezequiel no se movió. Ya no tenía fuerzas para resistir. Una de las figuras se acercó, rozándole el rostro. No sintió miedo, sino una extraña calma. La voz múltiple habló en su mente. Ahora eres nuestro cronista. Contarás la verdad al mundo, pero nadie creerá. Ezequiel apretó la grabadora. Con un último esfuerzo, habló al micrófono. Si alguien encuentra esta cinta, huya. No intente entrar aquí. La hermandad nunca murió. Y yo, tampoco podré morir. La sombra lo envolvió por completo. Su cuerpo se deshizo en humo, dejando solo la grabadora en el suelo, aún encendida.
La luz parpadeante del dispositivo fue lo único que quedó en la cámara, mientras en el fondo resonaban risas y susurros que ningún ser humano debería escuchar. Afuera, la noche cayó sobre la finca, y en la oscuridad, los habitantes cercanos juraron escuchar gritos que se confundían con el viento. La finca había reclamado a su nuevo guardián, y la historia de la mafia apenas comenzaba.